Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Andrea y en este video quiero contarles 25 cosas sobre mí mientras realizo esta alfombra con la técnica del patch needle. Creo que es el momento de conocernos un poquito. Ya somos 2000 personas, un poquito más de 2000 personas en este canal y de verdad estoy súper agradecida. 2000 personas es un montón de gente. Y bueno, eso me hace súper feliz. Me alegra mucho que les gusten mis videos, que estén aprendiendo la técnica del patch needle, también de crochet. Y bueno, todavía nos quedan un montón de cosas por hacer. Pero antes de comenzar con estas cositas sobre mí, quiero que sepan que este patrón que está acá es original mío, es un diseño mío y lo pueden conseguir en mi tienda de Etsy o mi tienda de Creative Fabrica, o como se diga eso, Creative Fabrica. Bueno, esa es la página. Acá abajo les dejo los links para que vayan a ver los patrones que tengo. También tengo patrones gratuitos. De algo tengo que vivir, así que ya saben, este patrón está disponible por un módico precio. El patrón es de 18 pulgadas, unos 45,7 centímetros más o menos. Está en PDF, así que lo que tienen que hacer es imprimir y pegarlo como viste en el video y listo, ya tienes tu patrón preparado para comenzar a panchear. Para este proyecto estoy usando yute. La lana se llama lana jazmín, es una lana bastante económica y muy chévere, muy bonita, con hermosos colores que venden acá en Ecuador. Es una lana semigorda y la aguja es de 4 milímetros. Bueno, les cuento que me costó sacar estas 25 cosas sobre mí, porque no tanto porque tengo muchas más cosas, sino porque es difícil hablar de uno mismo, me di cuenta. Es bastante complicado. Pero bueno, nada, hay que hacerlo porque quiero que me conozcan, quiero que vean a la persona que está detrás de esta pantalla. No soy de mostrar mi cara porque creo que no es necesario, pero quizá más adelante sí lo haga. Porque lo que yo quiero mostrarles es mi trabajo, lo que estoy haciendo, lo que he aprendido, lo que ya sé. Entonces no creo que sea necesario por ahora, pero quizá más adelante sí lo haga. De repente, si me siento un poco más cómoda, lo haga. Porque esto es bastante intimidante, no se crean. Hacer videos en YouTube tiene su parte intimidante. Y que te vean 2000 personas, mucho más. Ok, 25 cosas sobre mí. 1. Mi nombre es Andrea. Tengo 38 años. Soy venezolana, pero vivo en Ecuador desde hace 6 años. Debido a todo este rollo que pasó allá, me vine justamente en el momento en el que había escasez, que había que hacer colas para comprar alimentos. Yo vivía en una isla, así que era más complicado que en tierra firme conseguir las cosas. Entonces decidimos venir a Ecuador y bueno, ya estamos bastante bien. Número 2. Además de panchear, sé tejer a crochet, sé bordar, me encanta pintar en acuarela, me encanta pintar con acrílicos, pero me gusta más la acuarela. Y sé un poco de macramé y un poco de tejido con 2 agujas. Y estas dos últimas cosas, conozco la técnica, pero no la he practicado, no he hecho grandes cosas con eso. Y bueno, es una meta, es un objetivo, trabajar en eso y también mostrarles mis avances y aprender con ustedes todas estas técnicas. Número 3. Me interesé por todas estas manualidades, por el textil, por todo esto que conlleva creatividad a los 20 años. Sí, ya tenía 20 años. Porque en mi familia nadie hacía este tipo de manualidades. Sí tengo un tío que pinta y pinta hermoso, pero yo nunca sentí la necesidad de hacer eso. En mi familia, ni mi mamá, ni mi abuela, nadie, ni mis tías, nadie hacía manualidades, nadie, ni crochet. Yo no sabía qué era el crochet, yo no sabía nada de este mundo hasta que conocí a mi pareja. Y su mamá hacía cosas y todavía hace cosas hermosas con crochet. La pueden seguir. Ella tiene un Facebook que se llama La Abuela Araña, que no la ha actualizado últimamente porque tiene problemas, está en Venezuela, es un rollo el internet, pero tiene algunas cosas muy chéveres ahí. Y bueno, yo la veía y yo decía, wow, mira estas cosas increíbles que hace esta señora, me encanta. Y nada, le pregunté, me acuerdo que me dio una aguja,
le dijo a mi cuñada, mira, enséñale allí cómo se hace la cadeneta. Estuve haciendo la cadeneta durante semanas porque era bastante torpe, hasta que por fin logré agarrarle el hilo y decir, oye, pero esto no es tan difícil. Empecé a comprar revistas y aprendí crochet, eso fue lo primero. Luego del crochet hice cursos de pintura, pintura sobre tela, de acuarela, y más adelante yo misma empecé a investigar por acá qué más se puede hacer. Hice crochet durante mucho tiempo, ya luego conocí el patch needle, luego conocí el bordado, creo que conocí el bordado primero, y ahora estoy acá de lleno con los textiles. Me encantan y quiero aprender un montón de cosas más y todo lo quiero compartir con ustedes. 4. Le tengo pánico, terror, una fobia horrible a los perros y a los gatos. O sea, y me da pena, me da vergüenza porque los vecinos tienen perros y a veces hasta chiquititos y se me acercan y me empiezan a oler o me empiezan a ladrar, perros pequeñitos. Y yo entro en pánico, me da terror y todo el mundo se me queda mirando como que ¿qué le pasa a ella? Pero es que le tengo terror. No sé por qué, porque yo cuando era pequeña tenía perritos. Bueno, tuve un perrito que se llamaba Estrella. En la casa de mi abuela lo tenía, pero después lo regalaron. ¿Saben cómo eran los viejitos en esa época? Y luego tuvimos un perrito que se llamaba Sebastián. Bueno, ese no era mío, era de mi mamá y de mi familia, de mis hermanos y eso. Pero yo no sé qué pasó. Cuando vivía en Quito, habían perros tan grandes, yo creo que fue en Quito, porque habían perros tan grandes y peludos. Los callejeros eran grandes y peludos. Y una vez nos rompieron una bolsa de mercado y eran muy agresivos. Y yo creo que a partir de ahí empecé a tenerle fobia. O sea, siempre le he tenido como respeto a los perritos. Me gustan chiquititos, pero ya de grandes les tengo como respeto. Y no sé, de repente ahora les tengo fobia. De verdad me da vergüenza decirlo, pero sí. O sea, es que pasa uno, así sea pequeñito, al lado mío y empieza a sudar frío, me siento mal. Es horrible. Y de verdad, sí, me da pena. 5. Lo que sí me gusta son las plantas, los árboles de reino vegetal, me encanta hacer té, averiguar para qué sirve esta ramita, para qué sirve esta otra ramita. Amo los árboles. O sea, todo eso, todo el reino vegetal me encanta. Estoy tratando de tener un pequeño jardincito, pero de verdad que hay que estudiar para cuidar maticas. No es como, no sé, mi abuela tenía un montón de plantas en el patio y les echaba agua todos los días y tampoco era que los cuidaba tanto y estaban hermosos. Pues no, ahora no. Yo tengo 3 plantitas y tengo que estar pendiente que si le gusta aquí, que si le gusta allá, que si la pongo en esta ventana, que si en la otra. Yo no sé, el mundo está cambiando o qué rayos, porque de verdad que es curioso. Hay que cuidar muy bien las plantas y nada, me toca estudiar porque ya se me han muerto un par de plantitas. Entonces, de verdad que estoy un poco frustrada porque me encanta. Quiero tener así un jardincito pequeño que tenga plantitas que puedo usar en la cocina, que puedo usar para té, ¿saben? Mentas, no sé, manzanilla, cositas así. Pero bueno, esa es una meta que tengo y me toca estudiar porque de verdad que las plantas también son de cristal ahora. Algo así. Este punto ya lo saben porque lo he dicho en otro video, pero bueno, se los repito. Sufro de ansiedad. Esta ansiedad nació por un episodio que tuve en el que creí que me iba a morir. Fueron unos segundos nada más que me asusté y solamente por esos segundos y ese susto que pasé me generó ansiedad. Y bueno, poco a poco lo he superado, ya me siento bastante mejor. Crear videos y bordar y enfocarme en lo que me gusta me ha ayudado muchísimo a superarlo. Alejarme de personas que de verdad me despertaban la ansiedad también ha sido sanador para mí y estoy mucho mejor. Yo leo el tarot. Realmente leí el tarot, ya no lo leo porque es una de las cosas que me causa ansiedad y lo dejé de hacer para evitar esa sensación. Y bueno, no es nada paranormal, el tarot es una decodificación de símbolos universales. John lo explica bastante bien, yo me guío por lo que él dice, sí puede ser predictivo, no les voy a decir que no, sí puede ser predictivo, pero el objetivo más que todo es que sea una guía.
yo le leía a otras personas, cobraba por ello, me iba bastante bien, la gente me buscaba, pero a raíz de la ansiedad que me dio, no pude hacerlo más porque siempre me daba esa ansiedad antes de leer y decidí no hacerlo más. Tampoco lo leo para mí, de hecho nunca lo leí para mí, siempre lo leía para otros. No me gustaba, porque a veces me frustraba las opciones que tenía, lo que veía, entonces yo decía, no, lo mejor es dejar que todo fluya y eso. 8. Me encanta pintarme las uñas, amo pintarme las uñas. Lo malo es que con el patch needle no puedo tener las uñas largas porque arranco los hilos, pero me encanta pintarme las uñas, de todos los colores. 9. Me encanta hacer postres, me fascina. En Venezuela yo empecé un negocio de postres, o sea, no de postres, de tortas decoradas con fondant y de ponquecitos decorados. Y la verdad es que me estaba yendo bastante bien, pero tuve que dejarlo porque fue en la época en la que empezó la escasez. O sea, en Venezuela la escasez no fue de golpe, fue gradual. Entonces, en esa época en la que decidí enfocarme en los pasteles, en las tortas, fue cuando comenzaron a escasear algunos productos. De repente, un día no conseguía azúcar y el azúcar desaparecía durante una semana, luego la siguiente semana aparecía el azúcar, pero desaparecía la harina de trigo. Una semana sin harina de trigo, luego volvió a aparecer y desaparecía la leche. Entonces, en todo este rollo decidí dejar el negocio así porque no podía estar detrás. ¿Tienes azúcar? ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde está? Era complicado. Y sí, fue en la época antes de toda la escasez y todo el rollo de las colas, fue mucho antes. Yo diría que fue 2012-2013 que empezaron a escasear algunas cositas y de verdad que era bastante complicado. 10. Sí, me gusta hacer postres, me gusta cocinar, pero odio fregar. Lo odio con todas mis ganas, lo odio. Obviamente lo hago, lo tengo que hacer, pero no me gusta. Y lo bueno es que tengo 3 integrantes más en la familia, mi esposo y mis niños, y entre los 4 nos turnamos, así que no tengo que fregar todo el tiempo, pero es una de las cosas que más odio. 11. Aprendí a usar bien la aguja mágica durante la pandemia, porque antes la conocía, la había visto, de hecho la vi acá, porque en Venezuela eso no existe. Yo nunca en mi vida la había visto durante 30 y de años, nunca había visto esa aguja hasta que llegué a Ecuador, la vi, la medio usé, bueno, qué divertido, qué bien, pero fue en pandemia donde dije, oye, vamos a ver qué tal, y me enamoré de verdad de esta técnica durante la pandemia. 12. Amo el chocolate, soy fanática del chocolate y del milkshake, amo las merengadas, me fascina, o sea, me encanta, me declaro fan de las merengadas. Amo el café. En mi casa siempre, o sea, en la casa de mi abuela, que es donde prácticamente me crié, siempre había café. Todo el día había café. Mi abuela hacía una jarra en la mañana y una jarra en la tarde porque mi abuelo es llanero y era cafetero. Full café todo el día. Y yo desde pequeña le hacía café a mi abuelito a veces y tomaba café. Y me encanta. Amo el olor del café, me encanta el café. Café negro, tipo guayoyo, como le decimos en Venezuela, que es el café suavecito, ese es el mejor. Con un poquitico de azúcar, no mucho, todo chévere. Me encanta el café. 14. Amo patinar. Yo tuve mis primeros y únicos patines cuando tenía 13 años más o menos. Y la verdad no lo disfruté tanto. Patinaba dentro del apartamento, en el pasillo, pero la situación en la casa era complicada, casi no salíamos al parque y de verdad no los disfruté. Luego dejaron de quedarme, los heredó mi hermano y hasta ahí llegó todo. Siempre quise patinar, siempre, pero nunca lo vi factible. En diciembre le quería comprar a los niños unos patines para Navidad y me puse a investigar y vi que mucha gente adulta patinaba y yo dije, oye, ¿por qué nosotros no? Mi esposo y yo, no. Y bueno, decidimos comprarnos patines los 4, hemos retomado la patinada y me hace sentir súper feliz. Mentalmente me ha ayudado bastante, me ayuda a sentirme mejor, es deporte, también por el tema de que, sabes, siempre hay gente que te dice,
estás mayor, que si te lastimas, que si no sé qué, que si no vas a poder, pero demostrarme a mí misma que puedo aprender algo nuevo, o más bien que puedo retomar algo que hice de niña, que puedo mejorar, que puedo aprender nuevas cosas, que mi cuerpo puede hacerlo, es bastante chévere. Realmente estoy enamorada de los patines, enamorada de esta actividad y sinceramente ayuda muchísimo a mi salud física y mi salud mental. Así que les recomiendo que hagan aquello que no pudieron hacer de niños. Si cuando eres niño te querías comprar unos Legos y tu mamá no podía o tu papá no podía, cómpratelos ahora. Es decir, no olvidemos esos sueños y esas ganas de hacer cosas o de aprender cosas nuevas o de tener cosas, qué sé yo, que tenías cuando eras niño. ¿Ok? A mí esto de verdad que me está sanando el alma muchísimo y me encanta, así que les recomiendo que hagan lo que más les guste hacer. Sin límites de edad ni de nada, no le hagan caso a nadie, ¿sí? Solamente sigan sus instintos y lo que ustedes realmente quieran hacer. 15. Mi signo zodiacal es Libra. Y sí, soy muy Libra. Hay gente que no cree en esto, pero yo sí creo porque es que de verdad, o sea, se cumplen muchas cosas. Yo soy muy indecisa y odio la injusticia, lo odio totalmente. Y, y nada, me gusta esto de los zodiacos. No me la paso leyendo, ni me gusta estar pendiente de lo que dice mi signo, las predicciones, nada de eso. No me gusta, eso sí no lo hago. Pero sí me gusta decir, bueno, soy Libra y sí me parezco a la definición de Libra. ¿Por qué me parezco? No lo sé, pero sí me parezco. Hay muchas cosas que odio, pero les voy a decir dos que de verdad me molesta muchísimo. Uno, las personas que no tienen palabra, que te dicen algo y te lo juran, pero al final no lo cumplen o no es real. O sea, la gente que no tiene palabra, no los odio, pero sí me molesta mucho. Y otra cosa que odio mucho, eso sí lo odio, los conductores que se pasan la luz roja. Lo odio con toda mi alma. A veces hasta les pego un grito y después digo, no, no grites porque la situación no está para eso, pueden ser agresivos. Mejor quédate tranquila, respira profundo y aguántate. Pero es tan peligroso y tan horrible. No me gusta. Acá se come muchísimo la luz y es súper peligroso. Hace un tiempo yo voy cruzando con mis niños, voy caminando poco a poco, cambio la luz, verde para los peatones, voy caminando y una señora va apurada y va casi que corriendo y casi le atropella un carro frente a nosotros porque el tipo iba apurado y se comió la luz. Casi la atropella, o sea, y lo he visto tantas veces que me molesta muchísimo. O que se paren los carros, paren los carros justamente en la línea de los peatones. No, no, no me agrada. De verdad que me frustra y me molesta muchísimo. Lo odio. 17. Soy muy puntual. Me gusta llegar en punto a todos lados, quizás 5 minutos antes o 10 minutos antes, pero siempre que estoy llegando tarde a algún lugar, me pongo nerviosa, no me gusta, me siento mal. Y también me gusta que sean puntuales conmigo, lo cual es muy difícil porque como que todo el mundo quiere llegar tarde a todos lados, pero bueno, es algo con lo que tengo que lidiar. 18. Era muy fan de los Backstreet Boys cuando tenía 11 o 12 años. Recuerdo que la primera canción que escuché de los Backstreet Boys fue Get Down y wow, me enamoré. Hasta recuerdo el momento en el que lo vi en la televisión nacional allá en Venezuela. Yo tenía como 12 años. Y antes de los Backstreet Boys, me enredé. Antes de los Backstreet Boys me gustaba los Hanson, de Hanson. No sé si se acuerdan, los que son contemporáneos conmigo, contemporáneos a los Hanson, me encantaban. Y bueno, ellos y los Backstreet Boys eran mi amor. Mi favorito era Brian y AJ, me encantaba AJ. Y yo me moría por ellos, recuerdo que lloré a moco suelto cuando fueron a Venezuela, fueron a Caracas. Y yo no podía ir porque mi madre no tenía money, no tenía plata. Fue horrible, lloré, bueno. Fue como un mes de depre, pero lo superé. Eh, sí, ya no soy fan de los Backstreet Boys, ya no los escucho tanto. A veces me pongo a escuchar, sobre todo cuando estoy limpiando, las canciones viejas, pero así de que los siga todavía, no. Pero en mi adolescencia era lo que más me encantaba.
no sé bailar. Y esto me frustra mucho porque me encanta la música, me encanta bailar. Y bailo en mi casa o con mi familia, con gente que conozca y eso, pero si voy a una reunión o voy a un lugar donde hay mucha gente, me paralizo, no bailo. No bailo, es que no me nace, me da como pena. No sé, realmente esto es muy raro, porque de verdad me encanta bailar, me encanta la música. Aunque no me gusta mucho el reggaetón. Pero si tengo que bailar reggaetón, lo bailo. Solo que no me gusta escuchar reggaetón, pero eso ya es otro tema. No sé qué hacer para bailar. Ahorita estamos bailando Just Dance, que es el jueguito este de baile. Bueno, realmente lo buscamos en YouTube y nos ponemos a bailar. Y bueno, ahí más o menos voy agarrando el ritmo, pero no, tengo dos pies izquierdos, definitivamente no bailo. 20. Soy fan de los dramas asiáticos. Me encantan los dramas asiáticos, especialmente los dramas chinos, en donde los personajes son como Power Rangers, tienen poderes. Los históricos y los de fantasía son mis favoritos. Y la música, los OST, me fascina. Me declaro fan. Me encantan las películas de ciencia ficción y futuristas, son mis favoritas, así tipo Terminator, Volver al Futuro, esas de viajes en el tiempo y las de suspenso. Las películas que me hacen pensar y dudar y qué pasó y quién es el malo y quién mató a quién y qué pasó, o sea, me encantan, me fascinan. 22. Amo escribir y espero poder publicar mis historias en algún momento de mi vida. Ser escritora me encantaría porque me encanta escribir y adivinen qué, sobre ciencia ficción. Amo la ciencia ficción. Y si me gusta escribir, obviamente me gusta leer. Me encanta leer. A los 12 años leí un libro que me marcó, que me encantó y que las películas no le hacen justicia, que es el libro de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Wow, el libro es excelente, una lluvia de emociones increíble. Tenía 12 años la primera vez que lo leí y me enamoré. Es uno de mis libros favoritos y amo los libros clásicos, me encantan. Y si me gusta leer y me gusta escribir, obviamente intento de que mi ortografía sea la mejor. Cuido mucho las palabras, no me gustan los errores ortográficos y si no sé algo y si no conozco una palabra, el significado de una palabra, lo investigo, no me quedo con la duda, nunca. Y bueno, la verdad no sé qué contarles para la 25, pero les voy a contar esto. Cuando yo era niña, no comía nada. Es decir, no me gustaba el tomate, ni la cebolla, ni el aguacate. Decía que el aguacate olía horrible, no sé por qué. No me gustaba nada, no comía absolutamente nada. Era un problema. Mi mamá me llevaba a comer perro caliente y yo le decía, sin nada, mami, solo con la salchicha. Y mi mamá se molestaba porque me decía, ¿cómo te vas a comer eso con la salchicha? Se me están cobrando lo mismo, eso es un pan con salchicha y todo chimbo. Y una vez fuimos a un restaurante y me acuerdo que mi mamá tuvo que pedir pasta con salsa rosada porque yo no quería comer nada del menú. Así de fastidiosa era. Pero resulta que a mis veintitantos me fui a vivir con mi pareja y él me empezó a dar a probar, mira, pero prueba esto, pero prueba aquello. Y hoy en día como de todo. Es una cosa rara, rarísima, porque como de todo, de todo. Y digo, ¿por qué me perdí de esto? Últimamente probé la morcilla, algo que yo antes no comía porque me daba asco y resulta que ahora me gusta. El aguacate, yo decía que sabía horrible, que olía horrible, pero ahora lo amo, no puedo vivir sin aguacate. Mi mamá, yo creo que piensa que me trajeron de otra dimensión, no sé, está muy raro la cosa. Pero ahora como de todo, ¿y saben qué es lo peor? Que ahora tengo un hijo que tampoco come nada. No come nada, no come tomate, no come nada, entonces, no sé, ¿será que el karma existe? Quizá, no tengo ni idea. Pero sí, esa es la número 25 y con esto terminamos estas 25 cosas sobre mí que no son muy interesantes, pero bueno, es lo que hay. Volviendo al bordado, está sellado con impermeabilizante para techos. En otros países también se le llama membrana líquida y es la alternativa que tenemos en Latinoamérica para sellar las alfombras. Hay un pegamento especial para alfombras que venden en algunos países, ¿ok? Pero al menos en Ecuador no lo consigo, así que uso este y de verdad que me funciona bastante bien. Es la primera vez que hago esta técnica de sellado, que es colocar el fieltro. Esta tela se llama pañolencia, es una especie de fieltro. Le coloco el fieltro y luego
le doblo los bordes, le coloco pegamento de silicón para pegarlo y coserlo. De esta forma se ve bastante artesanal y a mí me pareció bastante chévere. Ahora sí, cuéntame, ¿qué te parecieron estas 25 cosas sobre mí? Ya nos estamos conociendo mejor, ¿cierto? ¿Piensas que estoy un poco loca? No creo que pienses que estoy un poco loca porque realmente no fue tan interesante, pero quiero saber si te identificas conmigo en alguno de estos puntos, si te ha pasado lo mismo, si también le tienes fobia a los perros y a los gatos. Y bueno, cuéntame sobre el bordado. ¿Qué pregunta tienes? ¿Te gustó esta forma de sellado? ¿Tienes alguna duda? Y si aún no te has suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete y dale me gusta para yo saber que de verdad te gustó el video, que te aporta algo, que aprendiste algo. Y también recuerda darle clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, trato de estar lo más activa posible. Tenemos muchas cosas más que hacer. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí, que hayas visto el video y que hayas escuchado mis 25 cosas nada interesantes, pero bueno, espero que te haya gustado el video. Y si te gusta este formato de video, yo contando cosas de la vida mientras estoy bordando, también me gustaría que me lo dijeras porque estoy experimentando con todo, a ver qué cosas funcionan, qué cosas les gusta, porque mi objetivo es enseñarte, es enseñarles, pero también es pasarla bien, disfrutar del arte, disfrutar de lo que hacemos. Y eso es lo que yo quiero. Así que ya sabes todo lo que tienes que hacer. Te espero en el próximo video. Chao, chao, bye, bye. Nos vemos. Adiós.